veces generar una idea de que vos estás, digamos, empoderada, vos tenés el poder y sos capaz de pisotear a cualquiera, ¿no? No importa, sea hombre, sea tu madre, sea tu padre, sea alguien, lo pisoteás. Finalmente lo que te termina pasando es que te viene en contra. Sí. Me empiezan a tirar gas pimienta. Estaban avanzando y yo veía que señalaban. El feminismo extremo te lleva a situaciones en las que la violencia es tan fuerte, que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica. Bueno, empezamos con la primera de la lista, ¿verdad? Y acá, recargada, en un modo que ni ella se siente cómoda, pero bueno, es parte del guión, el antifeminismo, sobre todo la intención deliberada de cargar sobre determinados grupos la responsabilidad sobre, qué sé yo, la desigualdad social, podríamos decir, ¿no? Insisto con que han definido muy bien a los feminismos al decir, o por lo menos su política en relación a los feminismos, cuando Junio Libarona decía esta distorsión del concepto de igualdad. No, tampoco igual estamos esperando igualdad con los feminismos, sino equidad, que es otra palabra muy distinta. Lo que dijo Patricia Bullrich parece un furcio, por eso, ¿no? Como que esas ideas que saltan la contención o la barrera de la conciencia y dicen lo que no querían decir. Lo que no querían decir fue dicho, ¿no? Te pasaste de mambo, Patricia, te creíste que con tus tortugas podías frenar la protesta social, que podías hacer lo que querías, por ejemplo, dispararle a la cabeza a Pablo Grillo y decir administrativamente dentro de la gendarmería que no había pasado nada, que había Guerrero, que es el acusado, había actuado como correspondía, y lo cierto es que no, y que se te vienen causas encima, que tenés causas pendientes como la de Santiago Maldonado, que no se cerró, y eso me gustaría repetirlo una vez más. La causa está abierta, está en Ushuaia y no está claro que Santiago se haya ahogado solo. También la de Rafael Nahuel, la de Fabricia, la niña que vimos recién, que fue gaseada por las fuerzas de seguridad que Patricia Bullrich comanda. En fin, Pablo Grillo lucha por su calidad de vida, porque sí, está vivo, pero su calidad de vida es muy, muy distinta. Y nosotros estamos luchando por nuestras vidas también. Estamos muriendo y no tenemos nada, no hay comida, no hay nada. Como dice Donald Trump, como dijo este fin de semana o esta mañana, para justificar el salvataje a Argentina, o más bien a Javier Milei, porque no es Argentina. Después de decir que América, lo que él cree que es América, que es Estados Unidos, está siempre primero, ¿no? Pero bueno, se notó y eso lo notaron, por supuesto, muchos legisladores y otros políticos de su partido, que bueno, esta vez América no está primero. ¿Por qué? ¿Por qué será esta insistencia en salvar a Argentina? Milei lo dice, perdón, Donald Trump hizo estas afirmaciones después de haber sido testigo, ¿no? Como testigo principal de manifestaciones completamente masivas a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos. 2.500 puntos donde se manifestaron casi 6 millones de personas o más de 6 millones de personas. Esas cuentas son muy difíciles de hacer, pero piensen 2.500 ciudades, pueblos de Estados Unidos, donde, salió gente a la calle con una consigna tan sencilla como poderosa para describir un momento político, porque eso es lo que tienen que tener las consignas, esa doble instancia de diagnosticar como de poder decir no, que decir no es un poder del pueblo, que es lo que el primer paso para decir sí, a qué queremos, ¿no? Donald Trump no solamente se jactó de que iba a ayudar a Argentina por su afinidad con Javier Milei,
sino que también publicó, en tanto rey como él se cree, ¿no? Puede salvar a quien cree que puede salvar. Y también, bueno, usó la inteligencia artificial para mostrarse sentado en un avión con la corona puesta y lanzando inmensos oretes desde ese avión que conducía sobre las manifestaciones que lo desafiaron. En definitiva, No Kings, que es la consigna que no la dije, o No Kings, o Reyes no, o Sin Reyes, podríamos decirlo, es una consigna que mezcla un poco tanto la posibilidad del humor, porque permite muchas expresiones diversas dentro de la manifestación y hay toda clase de imágenes, desde las cartas, de los mazos de cartas hasta sencillamente la corona tachada. Pero que fueron a contrastar contra me confundiendo Javier Milei con Donald Trump, como si fueran lo mismo. Sí, claro. Bueno, decir sin reyes o reyes no es una manera de evocar o defender la democracia, digamos, ¿no? Una democracia dañada cotidianamente por el gobierno de Trump, tanto por la vía presupuestaria. Cerró el gobierno, de hecho, ¿no? Como cerró la puerta a la burocracia gubernamental porque se había quedado sin presupuesto, mientras estaba organizando el salvataje de 20.000 millones de dólares vía swap Argentina y otros 20.000 que conseguiría Scott Bessent, que está zarpadísimo por generar divisas para que no se le caigan sus propios, sus amigos inversores, ¿no? Robert Citrone, que ya sabemos, lo dijimos en este espacio, lo viene diciendo todo el mundo. Robert Citrone, que viajó cuando en la primera venida de Scott Bessent en Argentina en abril de este año, junto con Leonardo Scaturice, con Michelle Schlapp y su mujer Mercy Schlapp, de los dueños de la CIPAC, digamos, donde se cocinan todo este tipo de políticas, digamos, o de lobbies paraestatales en el que se mezclan la política y los negocios. Y por otra parte también hay que contrastar No Kings en defensa de la democracia en Estados Unidos es también por el uso que está haciendo Donald Trump, algo realmente inédito, de las fuerzas federales para intervenir en provincias o ciudades donde no aceptan la persecución de la ICE, que es la fuerza parapolicial que persigue migrantes, los detiene arbitrariamente, sin que medie ninguna posibilidad de apelación, y los lleva a unas especies de depósitos. Algunos están directamente dentro de aeropuertos, depósitos que por supuesto son exactamente iguales a cárceles, y después serás deportado, deportada, según lo que te toque, si tu país no era un real peligro, como pasó acá, que nos han devuelto algunos argentines. Te puede tocar si sos cubano y no tenés ningún derecho por comunista, sucio comunista, aunque seguramente si estás en Estados Unidos no serían cubanos comunistas, sino más bien gusanos. Pero bueno, te puede tocar un destino como Ghana, por ejemplo, en África, o Sudán del Sur, ¿no? Que son donde se han hecho convenios para que algunas personas que no pueden volver a su país, porque por las leyes internacionales no te pueden deportar a un país del que saliste buscando refugio porque tu vida podría estar en peligro, sino a otro país, a un tercer país. Entonces hay gente que cae en El Salvador, por ejemplo, hay gente que cae en Ghana, en África, o en Togo, o Tongo, que también son países que nos cuesta reconocer en el mapa, pero que están ahí y han recibido. Hay una investigación del New York Times que es interesante de ver, porque de pronto a esta gente la llevan ahí. Hay 14 cubanos que cayeron en Ghana, los dejaron en ese país con el único recurso de 150 euros más o menos, $150, mejor dicho, en su bolsillo, y arreglate, hacete la vida, no conoces el idioma y bueno, amigo, no sé, en inglés habla, qué sé yo, esas cosas que hacen los reyes, ¿no? Porque a los reyes no se los contradice, a los reyes se les halaga, a los reyes se les escriben las noticias que quieren leer, se les otorgan poderes que no son de este mundo, pueden distribuir población a lo largo y ancho del planeta. Trump, por ejemplo, cuenta con recursos especiales como la inteligencia artificial, en la que tanto se está hablando, invirtiendo, ¿no? Como un negocio que parece que
que no para de crecer y ya hay alertas, ¿no? El Financial Times ya advirtió que podría ser una de las tantas burbujas como fue en un momento Internet mismo, que explotó, y muchas de las .com generaron una desestabilización de la economía mundial. No sabemos qué va a pasar con la inteligencia artificial, pero acá, por ejemplo, se anunció un negocio súper con la inteligencia artificial, y lo cierto es que además de que el negocio súper con la OpenAI no está claro que se vaya a hacer, y tampoco está claro en qué nos beneficia, prácticamente en nada, porque no va a haber trabajo para las personas de acá, se va a usar un montón de agua, que lo cuentan como si nada, en fin. Trump cuenta con la inteligencia artificial para armar ese video, para bañar en materia fecal, en su fantasía, la gente que, que está manifestándose en contra de él. Bueno, bañarlos en materia fecal, convertirlos en marrones, es casi convertirlos en no ciudadanos, porque la gente marrón es expulsada sistemáticamente del país en el último tiempo, porque la intención es blanquear el país, ¿no? Y cuenta también Trump como en tanto rey, y por eso la gente harta le dice no kings en las calles, con quienes lo halagan, quienes le rinden pleitesía, quienes hacen de esa claqué que necesitan los reyes. Uno de ellos, Javier Milei, ¿no? Que le agradeció por lo que había hecho en Medio Oriente, como él llama Palestina. Bueno, Trump no entendió lo que le dijo Milei. Milei no entendió lo que pasa en Palestina, porque el cese al fuego no es tal. Siguen muriendo personas en Palestina, e incluso Israel acaba de cortar la ayuda humanitaria por mentiras sobre los ataques, supuesto armamento que jamás tendría en su poder y que estaría amenazando no sabemos a qué. En fin, siguen matando y discapacitando a una generación o 2 generaciones o 3 enteras en Palestina, y lo cierto es que de eso ya no se habla tanto, ¿no? Halagos y silencio es cosa de reyes, y eso es lo que consiguió Trump. Bueno, este rey como Trump, que conduce su propio avión imaginario, por supuesto deja caer su dádiva sobre el hambriento que seríamos nosotros, ¿eh? Y nosotros la recibimos así, sin mirar, con la mano extendida, que nos den lo que sea. No tenemos plata, no tenemos comida, no tenemos nada, dennos algo. Para eso mandó a su virrey, a Scott Bessent, ¿no? Y a cambio de qué, bueno, a cambio de ser maga. ¿Qué es ser maga? Make Argentina great again, make America great again. ¿Qué es eso? ¿Es un modelo económico? No, no es un modelo económico, porque acá no estamos en plan poner restricciones a las exportaciones, ni nada por el estilo, ni a las importaciones, mucho menos. No, es una especie de programa no solo económico, sino más bien, podríamos decir, civilizatorio, porque ellos lo piensan en esos términos, ¿no? En recivilizar el mundo occidental. Están salvando a Occidente del fantasma del comunismo, qué sé yo, nadie lo ve, el fantasma del comunismo, salvo ellos. Ese fantasma del comunismo incluye el guión del principio de esta historia que les estoy contando, que es hablar del feminismo como una reacción que va a destruir a los hombres, a quitarles su lugar social, cuando su lugar social a los hombres, tal como lo había construido, digamos, la heteronormatividad, y como el neoliberalismo vuelve a administrar cuerpos y deseos, el lugar de los hombres se lo quita de proveedores, de sostenes de la familia tradicional, se los ha quitado ya el neoliberalismo cuando los deja sin trabajo, ¿verdad? O los obliga a trabajar 12, 14 horas. Entonces, nosotras no tenemos nada que ver, ni las mujeres, ni las lesbianas tampoco, que los miramos menos incluso. La CIPAC esparciendo, la CIPAC es justamente, ¿no? en esta conjunción de los que vienen acá a administrar este dinero, que nos van a entregar. Hoy se selló finalmente el swap, no podemos disponer en cualquier momento, pero bueno, hay 20.000 millones ahí
engrosando las arcas, que implican también eso, una prerrogativa sobre determinado guión social que hay que seguir adelante. Sin embargo, así como a Donald Trump le dijeron que no, y hay voces que se levantan, como la que vamos a escuchar ahora de Brandon Johnson, a Milei también se le puede decir que no. Pero primero escuchemos al alcalde de Chicago, que nos va a dar un empujoncito para seguir adelante. If my ancestors as slaves can lead the greatest general strike in the history of this country, taking it to the ultra-rich and big corporations, we can do the same today. I'm calling on black people, white people, brown people, Asian people, immigrants, gay people from around this country to stand up against tyranny and to send a clear message to the ultra-rich and big corporations. We are going to make them pay their fair share in taxes to fund our schools, to fund jobs, to fund healthcare, to fund transportation. Democracy will live on because of this generation. Are you ready to take it to the Me courts llena de and to the esperanza. streets? Gracias, Brandon. Gracias. Gracias por nombrarnos, por decir las personas LGBT también. Estamos dentro de esa famosa asociación de la que habla Nancy Fraser entre las demandas de clase y las demandas de representación, decía ella, pero que sí, estamos en las calles. ¿Quiénes son los que estamos en las calles? No pidiendo que por fin, no sé, haya algún movimiento más transversal, algún llamado. ¿Es posible imaginar una huelga federal? A mí se me pone la piel de gallina de pensar en las personas racializadas, las migrantes, trabajadores informales, trabajadoras informales. Volvamos a la huelga, compañeros, volvamos a la huelga. Estamos con el último aliento, sí, necesitamos generar acciones, pero bueno, nos queda esta semana larguísima, no se puede hacer una huelga en la semana en la que de pronto decíamos transversalmente va a opinar todo el mundo. Yo, bueno, es lunes, estamos al lunes. Estoy tratando de ser una persona con responsabilidad cívica, pero me gusta pensar que hay ecos populares en lugares no esperados, porque uno no espera que haya manifestaciones de 6 millones de personas en contra de Trump después de que lo votaron masivamente, ¿no? Segunda vez. Por segunda vez, totalmente. Y que sobre todo hay una discusión interna dentro de Estados Unidos fuerte sobre el apoyo que está dando Trump, que es lo que le da el aliento, el último aliento, insistiendo, a Javier Milei, ¿no? Y yo creo que, bueno, se tienen que combinar ambas cosas. En principio, sí, esta es una elección vital porque podríamos decir claramente con una opinión contundente que no damos más, que hasta acá llegamos, que no hay ningún miedo peor a ningún cambio puede ser peor que ver el modo en que se ha humillado a las personas con discapacidad, que todavía después de estar en la calle, después de 2 veces pasar por el Congreso, después del veto, después del no veto, bueno, siguen sin ningún cambio en el nomenclador de las prestaciones. O sea, es como realmente el nivel de desesperación de esas personas no tiene nombre. Y bueno, y sin embargo, acá estamos jugando con un nivel de noticia falsa y de mentira que ya escala cualquier dimensión. Por ejemplo, la señora esa que persiguió a un fotógrafo en 3 de febrero con un cuchillo porque le decía, Cucardo, esta es mi ciudad. ¿Qué dijo Milei de esta señora? ¿Lo podemos ver, Tommy, el tuit? Ahí dice, el kirchnerismo, civilización o barbarie, libertad y esclavitud. La señora del pijama de los Simpson que iba con un cuchillo atemorizando a militantes, no militantes, a fotógrafos, a reporteros gráficos, que no sabemos si habrá reconocido, pero diciéndoles cucardos, bueno, a este nivel de delirio estamos, ¿no? Qué ganas de una huelga general, ¿quién podría llamarla y detener este saqueo antes de que no quede nada? Es una semana más, amigues, vamos, en esta semana tenemos que poder consolidar ese no, decirle que no, de alguna manera contundente. No es que hay que votar a uno o a otro, pero hay que decir no,
acá tampoco queremos reyes. Aunque Milei sea el único que hace campaña, porque realmente es el único que hace campaña, pobre, como rey, la verdad que labura un montón, pobre pibe. Porque, bueno, en realidad es un rey que es un súbdito, ¿no es cierto? Que gobierna para asegurarle a los que ya tienen todo que van a tener más todavía, ¿no? Incluso el poder de generar reinos a su antojo, como por ejemplo comprarse el lago escondido u otros territorios gigantescos, poner la bandera de Estados Unidos en Ushuaia, qué sé yo, el negocio de la IA, que parece poco más, poco menos, parece ¿qué pasó? ¿Qué me hizo, señor? Yo te pateé. Desenchufé todo, rompí todo. Sí, rompí Me estabas horrorizando con tu relato. Disculpa, ataqué la máquina, me puse ludista. Ataqué la máquina. Bueno, volvamos, no nos desconcentremos. Tenemos que decir que no. No, ya terminó. Es decir que no, que no. No importa si votamos a Fuerza Patria, si votamos a la izquierda, importa si votás a otras fuerzas. Eso sí importa. Está bien. ¿Nos entendemos? Y importa también cómo se cuenta, eso también importa un montón, cómo se cuenta, porque claro, Milei tiene que rendirle cuentas al rey Trump, entonces capaz si de los números, si quiere dar un número nacional, ¿cómo hacemos para contar los votos de Formosa, por ejemplo, que no están dentro de Fuerza Patria? ¿Son peronistas? ¿No son peronistas? Bueno, por ejemplo, quedan esas cositas, pero bueno, el relato, lo que yo quiero decir, que tenemos la oportunidad de decir no, pero no es la última carta, aunque lleguemos con el último aliento. No es la última carta porque siempre nos quedan las cartas que tenemos desde el pueblo y no solamente acá, sino que lo que necesitamos, porque lo que está sucediendo en relación. Digo, yo les conté que estuve en Europa la semana pasada, más que una dice Europa porque es recontra sudaca, entonces vaya donde vaya dice yo fui a Europa. Bueno, un solo país. Sí, claro. Como gira mundial. Bien sudaca ella, pero te das cuenta ahí en la región donde estuve que los castillos están bien altos, bien, pero mirá que hay que sudar para llegar a mirar el castillo. Por supuesto no entré porque las entradas son impagables, pero el castillo estaba bien alto, y una se va preguntando mientras va subiendo y decís, che, loco, ¿cómo subían la comida? O sea, acá, ¿no? Y por supuesto la suben los súbditos. ¿Quiénes la van a subir? Los que trabajamos 12 horas, 14 horas. Bueno, ellos ahí, que cerca del cielo, ¿no es cierto? Y la gente, ¿por qué subía la comida en vez de rebelarse durante tanto tiempo? Debía ser esa conjunción del miedo a lo que hay en lo que no se ve, ¿no? Por eso Milei habla de las famosas fuerzas del cielo que lo van a acompañar, ¿no? Hay algo de fantasía que cuando se vuelve creíble esta idea de que hay quien tiene el poder y que puede hacer algo, bueno, te confunde. Eso es lo que se ha caído en el último tiempo y eso es lo que tenemos que aprovechar, que se caiga finalmente la idea de que este tipo tiene algún poder particular o un saber que evidentemente no lo tiene porque 4 veces lo salvaron tirándole montaña de dólares y seguimos trastabillando todos los días sin saber si se va todo al cuerno o no. Entonces, lo que nosotros necesitamos en tanto pueblo, en cuanto fuerzas populares, que nos movilizamos, que vamos a todas las manifestaciones, que estamos todo el tiempo tratando de mover el amperímetro del ánimo social, bueno, tenemos que atrevernos a saltar, no solamente a decir no en las elecciones, sino a soñar otra cosa, dejar de tener capturada nuestra capacidad de desear y de imaginar otro mundo. El otro día estuve en el recital que dio Liliana Herrero, que es una artista increíble, con una manera de cantar única, ¿no? Esas bestias que cantan no desde la voz, sino desde el cuerpo entero. Y fue muy hermoso porque lo que ella proponía, y un poco conectaba con esto, era como una especie de asamblea o de comunidad. Todo el tiempo el disco se llama Fuera de Lugar. Parece que estoy fuera de lugar, pero más o menos. Y todo el tiempo decía, estar fuera de lugar es fundar otro lugar, ¿no? Y hacía alusión a la comunidad, ¿no? A una idea de comunidad que está en su disco y de la que habla Horacio González, estoy buscando, y que una comunidad
el último tema del disco de Liliana se llama Horacio y se escucha la voz de Horacio González que dice: no homogeneiza a la conciencia de nadie, no hace de nadie parte de una conciencia única, los hace a todos mucho más libres saberse parte de una comunidad. Una comunidad es un síntoma de libertad, no una forma obligatoria de convivencia. Y eso un poco se sentía, ese ánimo de pensar, bueno, acá, qué sé yo, no todo el mundo piensa igual, pero sí hay algo que late al mismo ritmo, y eso se sentía, y no tiene nada que ver con la idea de libertad que nos plantean, ¿no? Que tiene que ver mucho más con la idea de la posibilidad de escuchar y de la posibilidad de poner en el centro el cuidado mutuo, que cuando atacan a los feminismos, que no es poco que sí estén todo el tiempo rompiendo con eso, es porque también van a atacar la idea del cuidado mutuo, la idea del lazo social, la idea de poner en común las tareas que nadie quiere asumir, ¿no? Y en ese poner en común, bueno, la libertad se multiplica, ¿no? Al revés de lo que pensamos. Los pueblos se mueven acá y allá, ¿no? En Estados Unidos empezó esta manifestación con una pregunta. Justo conocí a una de las pibas que trabajó en la creación de esa consigna. O sea que la pregunta era, che, pero todo el mundo se volvió facho, ganó Trump y es que el país entero tiene deseo de este nivel de delirio de ultraderecha. ¿Qué pasó con el deseo de igualdad o de liberación que anida también dentro del pueblo norteamericano? Y buscaron una frase, esta de Dawkins, que mezclara tanto la rabia como el humor, ¿no? Algo que se pudiera apropiar fácilmente. Y que pudieran decir no. Y de hecho es lo que sucedió y se viene multiplicando hasta lo que vimos este sábado. Bueno, decir no es hermoso, decir no es esa posibilidad de cerrar, dar un portazo y que la noche se vuelva de lentejuelas, como decía la canción, ¿no? Y tanto sabemos nosotras, las doñas, las trabas, las maricas, de decir no y salir a la aventura, a ver qué queremos, a ver qué nos ofrece la noche, el día, la madrugada, en culo o como quieras. Así que, por favor, vayamos a votar como se les cante, pero a darle un portazo a la tiranía de la deuda, del capital, del deseo de consumo, de la apatía, de la imaginación. Votemos para decir no a la crueldad a la que estamos sometidos desde hace 2 años. Y empecemos a escuchar ese rumor de los pueblos, esa murmuración, que es como la que se escucha cuando los pájaros empiezan a migrar. Y Tommy, te pido, si tenés ahí el último videíto que quiero compartir. Esa imagen se llama murmuración, y esa murmuración es la que tenemos que escuchar como una magia para que cambie de una vez la forma en la que estamos acostumbrados a sentir y empezar a desear otra cosa.